Muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio de devocional de la Asociación Gente para Servir, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 29 de diciembre del 2023 queremos invitarles queremos invitarles para que nos acerquemos a la escritura y en Juan capítulo 13 del 1 al 10. Juan capítulo 14, del 1 al 3 y Juan capítulo 15, del 1 al 16. Continuemos con el propósito de esta semana, porque desde enero estuvimos capítulo por capítulo de la Biblia estudiándolo, mirándolo y la semana pasada que concluíamos en Apocalipsis 22 nos encontramos que nuestro Señor Jesucristo está revelado en la escritura de principio a fin como nuestro alfa y omega, y que para darle inicio a un nuevo año es fundamental ser marcados con verdades espirituales que nos está revelando ya esta semana eh, algunos pasajes de Juan, y que por el Espíritu Santo sí han sido elegidos para que podamos hacer memoria de verdades que nos van a liberar de todo lo que durante este año quizás nos están apartando del plan y el propósito del Eterno para nuestras vidas. ¿Qué le recomiendo? Que la lectura que haga esta semana para finalizar el año, procure tomarse su tiempo para meditar, procure tomarse su tiempo para orar también conforme a lo que ha leído y conforme a lo que ha entendido. Y ayer justo terminamos en, en un evento que quizás no profundizamos al respecto, pero que sí es fundamental para que podamos darle paso a lo que el Señor nos está hablando hoy. Si recordemos que fueron unos versículos muy sencillos donde Jesús halló un asnillo y lo montó y montó sobre él, como está escrito, y pues fue recibido. Vimos cómo fue recibido y tuvo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí? Después de esto, eh, un versículo para que lo tomáramos como una promesa: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esa es entonces una promesa que ayer el Señor nos regaló a todos los que estuvimos, pero allí no se queda esta promesa, sino que va de la mano con una verdad extraordinaria. Primero, qué bueno es recordar un poco a Tomás de Kempis cuando dijo: no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más, ¿sí? Tomás de Kempis eh, dice esta frase, y quiero que medite sobre esta frase porque justo en nuestra lectura de hoy nos vamos a encontrar en Juan 3 del 1 al 10 con un episodio que hemos conocido, que hemos leído, ¿sí? Pero no sé hasta dónde el Espíritu Santo, hemos permitido que el Espíritu Santo nos revele esto que es tan fundamental, no solo para primero terminar un año, empezar un año, pero mantenerse en un propósito de vida, porque el propósito de vida se materializa en cada día, en cada bendito día. Es que se evidencia lo que yo soy delante del Señor. Entonces, cuando uno va justo a Juan 13, del 1 al 10, hay un versículo que es fundamental. Y para mí ese versículo fundamental está en Juan 13, versículo 3, cuando dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor Jesucristo es dueño de toda gloria. Y si bien Jesús había entrado a Jerusalén sobre un asno, ¿sí? Muy lejos de la forma como solían llegar los gobernantes o delegados de Roma a la santa ciudad, ¿sí? Muy diferente. Jesús mismo nos da aquí un ejemplo de sencillez, de humildad, siendo el Hijo de Dios,
no tuvo una entrada triunfal a la manera de los reyes del mundo. Y como rey, pero era ese reinado que sabía que tenía, del cual él mismo se había despojado, ¿sí? Porque justamente Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y este símbolo de entrar en un asnillo representaba no solamente la sencillez, la humildad, sino esa promesa de paz. De allí también no olvidar la promesa que nosotros recibimos. No temas, hija de Sión. He aquí viene tu rey. Entonces está el rey de los cielos que se despoja de ese reinado como tal, de ese trono celestial para hacerse igual a mí y tomar entonces luego forma de siervo. Y aquí de nuevo vamos a ese versículo tan importante que usted debe subrayar, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Cuando sabemos quiénes somos, una condición no va a afectar una condición no va a afectar nuestra posición, porque el saber quién soy yo me da un lugar que nada ni nadie me puede quitar, un lugar que el Señor Jesucristo compró con su preciosa sangre. Jesucristo vino a mostrarnos el camino y nos dio una nueva identidad como hijos del Altísimo. Esa nueva forma de vernos a nosotros mismos es la que nos va a permitir reconocer con claridad quiénes somos, pero también para qué es que estamos vivos. Cuando volvemos a lo que ocurre en Juan 12, del 14 al 15, básicamente lo que tomamos para nuestra vida nos lo está reforzando el Señor en Juan 13. El nuevo nacimiento de una vida abundante radica en vivir para un propósito y para un llamado hecho por Dios. El saber quiénes somos nos permite reconocer el camino que debemos recorrer, nuestra identidad que nos da claridad para tomar decisiones, para tomar acciones. También una identidad con sentido y propósito bien definido nos marca las palabras para expresarnos, la actitud. Saber quién soy entonces me permite tomar decisiones, saber quién soy me permite tomar acciones, saber quién soy me permite expresarme con palabras que glorifican al Eterno y mantenerme en una actitud que honra el nombre del Eterno. El asno estaba allí con un propósito también para cumplir. Y era claro que cuál era el propósito de ese asno, ese pollino. Debía llevar sobre su lomo al Salvador. Jesús, en lugar de elegir un carruaje con caballos de paso fino, se sirvió de un simple asno, de este humilde pollino. Perdóneme que yo le dé a esto un sentido un poco de fábula, pero este asno debería estar muy feliz, muy agradecido con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo eligieron para tan honorable propósito. Así que, ¿cuál debería ser la actitud de ese asno? Sino siempre una actitud de gratitud, de humildad. Supongamos, porque esto es de fábula, pero démosle paso a la imaginación, supongamos que ese asno al ver la multitud y esa alabanza que venía, ¿qué tal le hubiese sentido que eso fuera para él? ¿Sí? Que todo ese alboroto era por él. Seguramente hubiese dejado la humildad, la gratitud, para empezar a tener una actitud de soberbia y de altivez, para glorificar a Dios, para terminar un año y empezar un nuevo año también. Es muy importante saber quiénes somos y para qué es que estamos en este mundo. Pero esta verdad tan liberadora solo se puede aprender mirando a Jesucristo. Mírame a mí, dice el Señor. Yo no sé usted qué está viendo, porque uno mira
y se sabe lo que vemos. No necesariamente porque sus ojos físicos estén puestos allí, sino porque sus pensamientos están enfocados en una sola cosa, su preocupación, su angustia. ¿En qué está usted ocupando su pensamiento? ¿Hacia dónde se dirigen sus pasos? Y esto sí que nos lleva a nosotros, o por lo menos cuando en el versículo 2 dice, en Juan 13, cuando cenaban y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Y aquí un riesgo. Cuando yo no sé quién soy realmente, cuando yo no sé lo que tengo, por eso Judas representa al creyente que camina con Jesús, que cree que, o sea, camina con Jesús, evidentemente camina con Jesús, pero no mira a Jesús. ¿Qué miraba Judas y cómo lo vimos en otro momento, en otro escenario? Siempre calculando, siempre considerando el recurso en que se gastaba. Era muy materialista. Judas era materialista. Judas estaba enfocado en el dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no porque usted lo busque, no porque usted lo quiera, sino porque usted sufre por el dinero. Es el motivo de su sufrimiento. Pero de eso no se trata esto, porque quién soy yo lo tiene que llevar a usted a reflexionar en sus propias posturas. ¿Y en qué es que usted ha estado todo este tiempo, todo este año? ¿Y en qué es que usted se va a mantener el próximo? ¿Quién soy yo? Y es la pregunta que me debo hacer. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo extraordinario. Él sabía lo que tenía porque sabía lo que había recibido, porque lo que le había dado el Padre, nada ni nadie se lo podía quitar. Sabía de dónde venía y para dónde iba. Pero hay un peligro porque hay un engañador en este mundo. Y hay que orar que el Señor nos guarde, no nos metas en tentación y líbrame del mal. Esa expresión líbrame del mal se refiere a que hay como tal una maldición declarada para aquel que vive en tinieblas o una maldición declarada de aquel que vive en tinieblas. No es que el que vive en tinieblas maldice y hay un rey de las tinieblas. Hay un rey de luz cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Sabía quién era, pero hay otro que es oscuridad, es tiniebla y confunde los corazones. Más adelante nos encontramos entonces también en este mismo pasaje de Juan 13, que el Señor sabía quién era y por eso se despojó y le dio lugar a algo que es fundamental para nosotros y que le da sentido a nuestra vida, a todo aquel que sabe quién es y se refiere a la grandeza del servicio. Porque el Señor Jesucristo, sabiendo lo que tenía, sabiendo de dónde había venido y sabiendo para dónde iba, se despojó como maestro y tomó ahora esa función de siervo y de esclavo, porque era una función de esclavitud. La función de lavar los pies en un lugar para el tiempo de Jesús era de un esclavo, del más bajo, porque así eran, porque aquí nos miramos, en el mundo nos miramos y tenemos como pues nos estratificamos, ¿no? Y entonces, de lo que tú tienes, depende lo que tú eres. Así es como nos miramos. No tienes nada, entonces, pues si no tienes nada, lava los pies. Así era como se concebía en ese momento. Aquí, pues nuestro contexto es diferente, pero el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, el Señor Jesús no, él sabía quién era, sabía lo que tenía y por eso se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. Pero en esa misma enseñanza, cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Jesús le dice algo muy importante. Si no te lavare
no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dice en el versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Pero Jesús le dice en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué busca el devorador, el engañador, el que viene a confundir, a hurtar, matar, destruir? Que yo me olvide de lo que soy. Contaminar mi identidad, contaminar mi bendición, hacerme sentir escaso, pobre, miserable, que no sé para dónde voy, que no sé ni siquiera de dónde vengo, confundir. Pero aquel que está contaminado, por esto es pero tan impresionante, pues digamos que sus pies a dónde lo llevan. Por eso tan importante caminar de la mano del Señor. Porque si yo me he dejado contaminar, caminaré de la mano del que maldice, del que vive en oscuridad, del que me confunde en mi identidad. Hoy en día hay una generación confundida. ¿Y cómo es posible que los creyentes, diría yo entonces, creyentes al estilo de Judas, que se dejan confundir también? Y entonces es allí donde se vive esta cruel realidad del que caminó con Jesús, donde de alguna manera no estaba Judas limpio completamente. Ahora, no desvinculemos el resto de versículos porque son fundamentales, o el resto de pasajes. Mantengámonos en la línea. En esa línea que por supuesto aquí nos está marcando ya la grandeza del servicio. A propósito del servicio, había una particularidad porque en otros escenarios el Señor Jesús había marcado la grandeza del servicio fruto de saber quién era, qué tenía y para dónde iba. Y los mismos discípulos, esos que estaban cenando con él esa noche, en otra oportunidad nos narran los evangelios que discutían, que peleaban, que había una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús estaba a unas horas de ser juzgado, de ser crucificado. Jesús, ¿qué hace entonces? Pues el Señor Jesucristo no duda en centrar sus últimas enseñanzas en el valor del servicio. Era evidente que nuestro Señor Jesucristo quería enfatizar una y otra vez en el servicio, porque ya lo había hecho en otras oportunidades. El Maestro sí había instruido a sus discípulos en este principio. Recordemos, es que sí hay varias lecciones en Lucas 14, cuando el Señor dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Qué es la sal? La sal es útil y sirve en cualquier tipo de preparación. Y de nada sirve tener los más finos y deliciosos ingredientes en un plato si no se cuenta con el único, con el más importante que le da ese poder a ese alimento, a ese plato, de tener gusto. ¿Qué ocurre aquí? El Señor sabía quién era y solo el que sabe quién es puede ser servidor de Cristo. Y de hecho está llamado a ser servidor de Cristo y a ser sal del mundo. Estas son verdades que tenemos que guardar en nuestro corazón y que nos deben orientar. Porque Señor, yo quiero ser útil para ti, yo no quiero ser útil, porque a veces cuando no tengo claro de quién soy, empiezo a sentirme inútil o a sentirme utilizado. A propósito de otras enseñanzas, el Señor en Lucas 14 habla de la humildad y de decir más cuando fueres convidado, en Lucas 14 del 10 al 11 dice, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La lección que el Señor le estaba dando a los discípulos en este momento al lavar sus pies era
una lección de suma humildad, porque el Señor Jesús quería transmitirle que ser importante y tener fama no es el objetivo del servidor. Su lucha, su esfuerzo están dedicados ¿a qué? A ser útiles, pero en las manos del Señor. ¿Y que quiere el Señor? Recordarnos ahora que Él vino a limpiarnos el corazón. Usted no puede empezar el nuevo año con un corazón contaminado y usted no puede dejar que sus pies corran en el camino del mal, en el camino de la oscuridad, perdido sin propósito ni identidad. No, el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, en su discurso, nos deja ver claramente cuál es el puesto que elige el servidor. Porque el que ama a Dios no tiene que luchar por alcanzar un lugar, no tiene por qué alcanzar, no tiene por qué luchar por alcanzar una posición. Él sabe que ya la tiene y que nadie ni nada se la puede arrebatar. En Lucas 14 seguimos viendo las enseñanzas del Señor Jesús sobre el servicio. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Oído a eso, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Las relaciones, hoy en día, hablando de lo que vivimos, las relaciones comerciales y los intereses personales, tienen un protocolo muy claro cuando se trata de ganar clientes o hacer negocios, ¿sí? Y hay claridad, la gente se reúne a cenar para cerrar negocios. Dice la Biblia que el rico tiene muchos amigos y el pobre no tiene ninguno, pero el servidor solo tiene un interés y su mayor anhelo, ¿cuál es? Es servir a Dios. Desde la posición más extraordinaria que ha podido tener. ¿Cuál es mi posición? El ser, el sentirme hijo. El servidor no tiene necesidad de establecer relaciones interpersonales por conveniencia, al contrario, sigue la ruta que le marca el Señor Jesucristo como su hermano mayor, como su maestro por excelencia, como su pastor. ¿Y cuál es? Pues está muy clara en Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién soy yo? Es lo que me deja Juan 3. Y es lo que me confirma y que contraconfirma Juan 14. Porque si usted se va a Juan 14, en esos primeros 3 versículos, mire, lo que tengo, porque el Señor sabía lo que el Padre le había dado en Juan 13, pero en Juan 14, versículo 1, permítame, yo le recuerdo lo que dice, porque el que sabe lo que tiene y lo que le ha entregado, pues entiende lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, dice el Señor. Cuando yo empiezo a experimentar angustia por lo que no tengo y por lo que tengo, porque a veces lo que tengo me genera una angustia, sobre todo en un mundo, porque ahora tener a usted le implica una cantidad de situaciones contables, jurídicas, bueno, una cantidad de situaciones. Entonces, angustiado por lo que no tiene y ahora angustiado por lo que tiene. No, aquí ya el Señor dice, venga, si usted sabe lo que el Padre le ha dado, no se turbe, ¿sí? ¿De dónde venía? Porque el Señor sabía de dónde venía. Y el versículo 2 de Juan 14 que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, un lugar, un refugio. ¿De dónde vengo? ¿De dónde me sacó el Señor? Claro, Jesús venía a las manos del Señor y nosotros también, nuestro embrión vieron sus ojos, solo que tenemos es la memoria de un pasado que nos está condicionando, pero debería condicionarnos es esa verdad eterna cuando el Señor en su mente y en su corazón me creó y brotó luz y vida. Vengo de las manos del perfecto alfarero y aunque esta vasija de barro se echa a perder muchas veces, mi imperfección no me va a quitar lo que soy y de dónde vengo.
una morada celestial. Yo no vengo de las tinieblas, no vengo de la oscuridad. ¿De dónde soy yo? Mi identidad no me la da una cultura. Entonces, mi identidad no me la da, con todo el cariño lo digo, una familia. O sea, porque entonces, si mi abuelo o mi abuela fue esto, entonces yo voy a hacer lo que el abuelo y la abuela fue. No, mi identidad me la da Cristo. Y entonces puedo engrandecer muy diferente lo que he recibido bueno de mis padres, de mis ancestros. Yo no puedo honrar a mis padres, no puedo honrar a mis ancestros, a mis abuelos, si primero no me encuentro con la luz verdadera para ver lo que incluso ellos no pudieron ver en algún momento, pero ellos también lo tuvieron. Solo que en la medida en que yo me acerco más a la luz, puedo reconocer con claridad ese lugar que tengo. Ese lugar que Dios le dio a mis padres, ese lugar que Dios le dio a mis abuelos, ese lugar que yo debo honrar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay seguridad, hay confianza. Hay muchos que viven perdidos en el desierto sin un lugar donde habitar. ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa inseguridad? Porque espiritualmente usted todavía acaso no ha entendido que tiene una morada celestial. No sabe lo que tiene, de dónde viene, ¿y para dónde va? Porque ahí lo dice el versículo. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dijo que hay ociosidad en la eternidad? Hay un propósito y una razón, y es más sublime, es mejor, es superior. Y esto que usted está haciendo es una universidad. Soberanamente considere el lugar donde nació, las personas con las que creció, las personas con las que se está relacionando hoy, su función, su profesión. Esto todo es un ensayo para la eternidad. Qué hermoso es poder entender el sentido de lo que somos y de lo que tenemos y de hacia dónde vamos, ¿sí? Y finaliza Juan 15 y así, tal cual como el día de ayer, al Señor nos da claridad de quién es Él y quién soy yo. Él es el buen pastor. ¿Quién soy yo? Una oveja del Señor. Así debería vivir. Y ahora, el mismo Señor siempre nos da claridad de quién es Él y de quién somos nosotros. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y empieza aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué hizo el Señor Jesús en el capítulo 13? Limpió a sus discípulos. ¿Y qué pasó con Judas? Fue cortado. Punto. O usted es limpio o usted es cortado. O nos ponemos en las manos del Señor para terminar este año, limpiando nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos dé la oportunidad de caminar con Él. Dale, Señor, yo necesito que tú me limpies. Juan 15, por supuesto, inspirado en el lenguaje de la viña, es una declaración final del yo soy. Y con la frase yo soy, pues también nosotros como creyentes entendemos quiénes somos y descubrimos el secreto de permanecer conectados en Cristo y con Cristo. Ese secreto que nos lleva a dar frutos. El secreto de llevar fruto es permanecer en lo que soy, en lo que he recibido, en el, en ese lugar de dónde salí, de dónde voy. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasa cuando salen de su casa, puede ser de viaje o pueden ser a
a dar una vuelta y resulta que el viaje se alargó más de lo que usted pensó por cualquier situación. O sucede que al hacer la vuelta se le convirtió en todo un enredo y se enreda usted en la vuelta, en el tráfico y empieza usted a sentirse cansado y seguramente usted, que primero estaba afanado por salir de su casa, ahora está afanado por volver a su casa. Y esa es la mirada que nosotros tendremos que tener de la eternidad, ¿sí? Hemos salido de las manos del Señor, de su morada, pero vamos a volver y hay que anhelar. Y no sé si usted dice, ay, ¿cuándo llegaré a mi casa? ¿Cuándo llegaré a mi cama? Pues hay un lugar, el Señor Jesús la está preparando. Mire lo que nos está diciendo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo voy a prepararles el lugar. Cuando llega una visita a su casa, seguro que usted está preparando ese lugar donde va a venir esa visita. El Señor está preparando nuestra morada donde vamos a vivir. Pero es necesario permanecer. En este momento, la experiencia de permanecer, de vincularnos directamente con el Señor Jesús, entendiendo que la permanencia nos permite dar fruto, porque de nada sirve un servicio, digo yo, aunque yo creo que el que sirve como debe servir, anclado al propósito que el Señor tiene de él, entendiendo quién es, pues sirve con fruto, por supuesto. La manera práctica para permanecer en la viña de Cristo es día a día, cuando me acerco a la Biblia, cuando oro, cuando me congrego, cuando le sirvo, cuando pongo los dones que el Señor me dio al servicio de otros. La adoración. Entre más disciplinados seamos en esa búsqueda del Señor, a través de estas disciplinas, pues básicamente voy a procurar permanecer y voy a llevar más fruto. Pero en este camino el Señor me va a limpiar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana.